estimada presidenta. Igual saludo a todos los trabajadores, pensionados, tanto del Frente como de la Comisión del Consejo que hoy nos acompañan, quienes son realmente los verdaderos autores y los defensores de sus derechos, que han estado activos en todo este año a partir de la última reforma que se hizo a esta ley, una reforma que sin duda causó un gran malestar en el gremio de los trabajadores y de los jubilados y que pone en entredicho el papel de protector del Estado hacia la sociedad, y que además pues ha puesto también en entredicho la responsabilidad financiera que tiene el Estado veracruzano de proteger con recursos económicos cuando los patrones no pueden cumplir las finanzas del instituto para que puedan gozar de su seguridad y de sus prestaciones. La reforma que se hizo hace un año fue una reforma que dividió al Congreso en dos partes y la mayoría decidió una reforma que hoy se encuentra sumamente cuestionada, no solamente por la opinión pública en Veracruz, sino también en los tribunales federales de la nación, y que pues esperan respuestas. No voy a ahondar ya en las motivaciones de esta iniciativa, ya lo han hecho nuestros compañeros que firman como coautores de la iniciativa, en la que en realidad los verdaderos autores son los trabajadores y pensionados, sino quisiera comentar sobre el problema que aqueja a esta propuesta de iniciativa, en el sentido de si debemos esperar los diputados de Veracruz a que el Tribunal Federal atienda todas las quejas, todos los amparos que se han interpuesto, o si este Congreso tiene la soberanía de hacer de inmediato una corrección, hacer de inmediato un dictamen sobre esta propuesta, y así como en ese tiempo tan perentorio en que se llevó a cabo la anterior reforma, se haga ahora para corregir lo que se hizo mal y que ya está totalmente demostrado. Decía ayer en la Junta de Coordinación Política el diputado Callejas que pues su opinión era de que tenemos que esperar los diputados de Veracruz a que el Tribunal Federal resuelva los amparos, resuelva los amparos que también introdujo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que sobre esa resolución entonces este Congreso dictamine y atienda estrictamente lo que el tribunal nos manda. Nosotros pensamos que esta iniciativa va mucho, pero mucho más allá de esos amparos. Es una iniciativa que toca aspectos que no fueron reconocidos dentro de estos amparos. Es una iniciativa que además se propone acabar con la impunidad de quienes saquearon literalmente las arcas de los trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado. Este intento de liquidar una deuda a través de un artículo transitorio, dando borrón y cuenta nueva, ojalá y se lo apliquen a los banqueros que tenemos hoy, con los cuales el gobierno del Estado y el pueblo veracruzano tiene una deuda que nos encadena por más de 30 años, pagando principalmente intereses y amortizando apenas una pequeña, muy pequeña parte de esa deuda. Ojalá y así tuviera el valor de este Congreso de liquidar esa deuda con estos banqueros y de meter a la cárcel a quienes han saqueado irresponsablemente los recursos del erario público. Y entonces yo continúo con mi pregunta. ¿Debemos esperar a que los tribunales federales resuelvan los amparos interpuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por los trabajadores inconformes con la ley reformada? ¿O esta legislatura puede corregir y reformar sin resolver, sin volver a violar normas constitucionales, haciendo valer la soberanía de su poder para hacerles justicia inmediata? Llevo en lo particular como diputado
un año esperando a que los tribunales federales resuelvan un juicio de amparo que interpuse por violaciones de esta soberanía a su propia ley orgánica durante la segunda reforma educativa, y todas las salas a las que se ha turnado el caso se han declarado incompetentes para resolver. ¿Debemos someter a los trabajadores y jubilados a la misma espera o debemos corregir lo que estuvo mal desde el principio, reconociendo los errores para devolver a los trabajadores sus derechos? Esa es la pregunta que yo le hago al Congreso del Estado. Está a ojos vistos las violaciones constitucionales que se cometieron, y esta soberanía tiene el poder y la responsabilidad de hacer que esta ley que se reformó hace un año sea corregida, sea enmendada y sea lanzada hacia adelante con nuevos conceptos, con nuevo espíritu, impidiendo, como decía, la violación de los derechos y haciendo justicia con quienes abusaron de la confianza y de la ley de este instituto, robándose miles de millones de pesos. Yo invito a la mayoría de este Congreso, que fueron quienes votaron la anterior reforma, a que no le demos más tiempo a este asunto, a que hagamos valer la soberanía de este Congreso, a que mandemos una señal clara a la población veracruzana de que los diputados pueden equivocarse, pero también pueden y deben corregir sus errores. No tenemos que esperar mucho. Esta iniciativa debe de ser turnada inmediatamente a las comisiones respectivas y puede ser dictaminada y aprobada en este mismo periodo de sesiones ordinario y lanzar con ellos un nuevo mensaje, una nueva congratulación a todos los trabajadores de que sus derechos están a salvo, de que este Congreso es responsable y además es garante de que ellos tienen una pensión garantizada, derechos garantizados, y que también se introduzcan estos nuevos derechos como debe de ser y como estaba anteriormente: el derecho a una vivienda, el derecho a prestaciones que fueron quitadas prácticamente a lo largo de los años, cada vez dejando a los trabajadores con menos y menos prestaciones. Invito, por lo tanto, a todos los compañeros diputados a que no esperemos a los tribunales, hagamos valer el poder de este Congreso, corrijamos lo que debe de ser, lancemos una iniciativa más progresista, dictaminemos en lo inmediato, con esa urgencia con la que se obedece al gobernador, con esa urgencia obedezcamos el mandato de los trabajadores. Muchas gracias. La iniciativa que nos ocupa se turna a las comisiones